Señor, te doy gracias por este tiempo. Yo te pido que en este momento tú seas respaldando y guiando cada palabra que salga de mi boca, Padre. Que tú le des el poder a tu palabra y que tú seas, Señor, abriendo los oídos y los corazones de mis hermanos. Que tú seas, Padre, el que deposite en ellos el querer como el hacer y que ellos puedan tomar esta palabra de la forma en que tú quieres hablarles a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora sí, pues bueno, les decía, va a ser la primera vez que yo voy a compartir, entonces yo me siento muy dichosa de hacerlo. Y como estamos hablando de mes de tips, la semana pasada hablamos de tips para permanecer, que lo dio la pastora Cleo. Y yo entré en un debate, en una circunstancia que dije, ¿qué hago? Porque yo iba a hablar justamente de lo mismo. Yo iba a hablar también de tips para permanecer. Entonces, cuando la pastora comienza a dar su prédica, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Y yo dije, Dios, por favor, estuve orando toda mi semana, desde que me dijeron que iba a compartir con ustedes la palabra, dije, Dios, guíame a saber qué es lo que tengo que hablarles a la iglesia. Entonces, yo puse un título a mi prédica y le puse, ya soy cristiano, ¿ahora qué? Por lo regular, cuando llegamos a la iglesia, decimos, bueno, ya llegamos, ya somos creyentes, recibimos a Jesús en nuestro corazón y comenzamos a venir a la iglesia, ¿no? Y a veces es como una duda de, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿O qué son esos pasos que tengo que seguir como para afirmar mi relación con Dios? Entonces, mis tips son tips para afirmar tu relación con Dios. Afirmar tiene dos vertientes, ¿ok? Por lo regular decimos afirmar como una parte de positivo de confirmación, pero afirmar también es como sostenerse o sujetarse en una postura, o sea, en un solo lugar. Entonces, estos van a ser los tips, así es, tips para afirmar tu relación con Dios. Y yo quisiera iniciar diciéndoles que es un tip. Un tip es un consejo o una sugerencia. Saquen su libreta, anótenle de verdad, porque es importante que podamos estar ahí anotando las cosas que hoy Dios quiera hablar a nuestra vida. No vaya a ser que algo se nos escape, hermanos, y quién quita, ¿verdad? Imagínense. Entonces, un tip es un consejo o una sugerencia. Y yo pensaba y decía, ¿por qué mes de tips? Dije, Dios, bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra siempre nos dio consejo. En cada una de las prédicas que hacía, Él siempre nos daba consejo y nos sugería seguir ciertas cosas que demandaba su Padre. Entonces, creo que es importante que hablemos de los tips, de aquellas cosas que tenemos que seguir para poder seguir creciendo, a lo mejor en una relación en Dios, a lo mejor en esta relación que tenemos como vínculo de iglesia. Entonces, es algo muy bueno. Y yo puse, son 4 puntos los que voy a estar tocando, y el primero se llama, reconoce tu condición ante Dios. Reconoce tu condición ante Dios. Para mí siento que es algo bien difícil que cuando llegamos a la iglesia reconozcamos la condición que tenemos, porque a lo mejor a veces es difícil poder decir, y no solamente aquellos que van entrando, sino los que ya llevamos años y nos acontecen muchísimas cosas en toda nuestra semana, que reconozcas esa condición que tú tienes al momento en que estás aquí en la iglesia o al momento que estás viviendo cada situación allá afuera, en tu casa, en tu trabajo. Una de las cosas más difíciles es el reconocimiento de aquello que sabemos que no está bien en nuestra vida o en nuestro corazón. Por ello es importante que llegues ante Dios con sinceridad y sin poner una careta como de que todo está perfecto o de que no tienes ninguna cosa que cambiar. Para que tú puedas hacer énfasis en estos puntos, yo puse aquí, te vas a hacer 2 preguntas importantes. ¿Qué debes sanar y qué debes cambiar? Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, de repente yo siempre escuchaba esta parte que decían, uno llega a Dios, pues no porque todo esté perfecto, ¿no?
De pronto hay situaciones en tu vida y no es porque todo esté perfecto. Y yo a veces decía, pues yo creo que yo no llegué por una necesidad. Yo lo pensaba así. Yo decía, no llegué por una necesidad porque yo toda mi vida asistí a la iglesia, no cristiana, yo era católica, pero asistí a la iglesia toda mi vida. Entonces yo sí tenía una relación con Dios. Y cuando llego a la iglesia cristiana, pues lo hice también con esa intención. Yo disfruté muchísimo. Yo tenía como 15 años cuando llegué a la iglesia cristiana, entonces pues yo sentía que no tenía una necesidad. Pero después tú te das cuenta que no todo está perfecto. Y yo miro a mi familia y digo, ya entiendo. Todo tomó sentido, porque aunque yo estuviera siendo salva o mi vida estuviera teniendo un cambio, yo tenía una familia. Y mi familia también necesitaba de esa salvación. Entonces es el reconocimiento de que mi condición ante Dios probablemente en ese momento no es la mejor, ¿no? Pero creyendo que Dios puede hacer cosas grandes en mi vida. Entonces, reconocer qué es lo que está pasando en tu vida que hoy no te está permitiendo quizá avanzar. O cada vez que tú vienes a la iglesia, ¿qué es eso que a lo mejor a veces dices, ay, como que no tengo muchas ganas o no tengo mucho ánimo de hacer las cosas? Como punto número 2 le puse, mírate, pide dirección y acciona. Siempre hay que analizarnos. Era lo que les decía, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que estaba viendo en mí que hoy no me está permitiendo avanzar? Pedir dirección, pues puedes acercarte a tu iglesia con tus pastores. Puedes pedir consejería y obviamente directamente con Dios también es importante que lo hagamos. Decirle a Dios, Dios, tú sabes lo que yo soy, cómo me siento el día de hoy, lo que estoy pasando, pero tú guíame, dame la respuesta, enséñame. Y entonces cuando ya creas tenerla, puedes tomar una acción diferente desde una sanidad. Reconoce tus debilidades y fortalezas. Entonces les decía, siempre el reconocimiento va a ser muy difícil. El reconocer aquellas cosas que a lo mejor hoy están causando daño nunca es fácil, pero yo creo que Dios siempre te va a dar una solución. Para mí, reconocer tu condición ante Dios es la apertura en la cual Dios realiza una obra deconstructiva en tu vida. Tú estás dando esa apertura y esa oportunidad a que Dios pueda cambiar todas aquellas cosas que hoy en ti probablemente no están de la mejor forma. Y quiero que me acompañen a Proverbios 28:13. No sé si lo van a poner aquí. ¿Ya está? Ok, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también acompáñenme al Salmo 51:3. El salmista decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, el hecho de que hoy tengamos reconocimiento no quiere decir que nunca nos vamos a equivocar o que nunca van a pasar cosas en nuestra vida que van a salir de nuestras manos o que no van a estar bien. Pero sí es esa parte en la que tú hoy puedes venir ante Dios y tener la confianza de decir, Señor, me pongo en tus manos y sé tú el que guíe hacia dónde debo ir. Como punto número 2 yo puse crea. Ese va a ser el punto número 2, crear. Dios es creador. Dice en Génesis que Él creó los cielos y la tierra y ahí nos habla de toda la creación. Y también nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Entonces yo dije, si Dios nos creó, quiere decir que Él es el creador, ¿no? Entonces Él nos dio herramientas y aptitudes para que nosotros podamos crear también. Entonces nosotros sí tenemos esa creatividad para poder crear cosas diferentes. En 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como criaturas nuevas, debemos aprender a crear hábitos nuevos. Entonces ustedes dirán,
qué hábitos debemos de crear. Porque sí, se nos da esa duda, ¿no? De, bueno, ¿y cómo debo comenzar o qué hábitos debo comenzar a tener en Dios? Pues yo puse la oración. La oración, a mí me encanta la oración porque para mí, por ahí leía en una página cristiana y decía, la oración es la elevación del corazón ante Dios. Y yo decía, wow, a mí de verdad me encantó esta parte en la que él decía que es la elevación del corazón ante Dios. Cuando oras, existe una conexión directa con Dios, en la cual creas una relación. Entonces hay una comunicación y una comunión constante con Él. Entonces ese es uno de los primeros hábitos que tú debes de crear, porque solamente a través de la oración tú puedes tener esa comunión constante con Él. A mí me encanta orar, de verdad se los digo en serio, me encanta orar y creo que es una de las partes fundamentales como cristianos, la oración. Y que aprendamos a hacerlos. A lo mejor a veces cuando vas iniciando tu vida cristiana o incluso que ya lleves muchos años, te dicen, a ver, ahorita pasó con mi familia, decían, a ver, pásele a orar por favor acá adelante. Y dicen, ay, no. Dicen, no, me da mucha pena o es que no me siento preparado. Y yo de repente digo, sí, pero si nunca lo haces, nunca vas a prepararte. Nunca va a existir esa exposición a que realmente lo hagas. No te vamos a criticar, no nos vamos a reír de ti, porque todos vamos comenzando de esta forma. Y a modo que tú comiences a practicarlo, se va a volver ese estilo de vida completamente en ti. Entonces va a ser algo bien bonito, porque el día de mañana que haya una necesidad allá afuera, no vas a necesitar decirle al pastor que ore por él, o vas a esperarte hasta que el pastor pueda hacerlo, sino que vas a decir, yo con la autoridad que sé que Dios me ha dado, voy, oro por él y esa persona sana. Y es increíble porque entonces tú comienzas a ver que así es la vida en Cristo. Yo puse, no existe una guía para orar. No es como que nos digan, primero tienes que hacer este paso y luego el otro. Pues no existe. Pero yo puse, es una plática con genuinidad ante él. Entonces, en Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y nos dice también en Mateo 6, del 6 al 7, ¿cómo es como tenemos que orar? Aquí nos da la respuesta. Y está un poquito fuerte, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nuestra oración no tiene que ser siempre igual y sistemática, ¿saben? Por eso yo puse, es una plática de genuinidad con Él. El pastor José Luis, no sé si sepan quién es todos, o sea, yo sé que algunos sí. Él el otro día me decía, oye, ¿qué crees? Yo te vi el otro día ahí por Carrillo. Y yo le dije, ¿y por qué no me saludó? Me dice, la verdad no quise. Y yo dije, y yo le dije, ¿cómo cree? ¿Por qué? Y me dice, la verdad, te vi como muy contenta y ibas como, hable. Yo dije, me dice, yo pensé que ibas orando o ibas alabando o algo así, por eso la verdad no quise interrumpirte. Y yo le dije, ¿y qué cree que sí soy? Sí soy así. Yo muchas veces, por ejemplo, yo de mi casa al trabajo, a veces me voy caminando o me lleva mi hermano o me voy en la combi cuando se me hace muy tarde. Pero siempre de regreso, por lo regular me vengo caminando. Entonces sí, la verdad es que muchas veces yo voy orando o voy cantando. Entonces esto es algo que podemos hacer en nuestra vida diaria. A lo mejor si no tienes el tiempo de postrarte 1 hora a orar, que sí se puede, pero si no puedes, puedes hacerlo en tus lapsos de tiempo. Puedes ir en la combi y puedes decir, Padre, gracias por este día, guíame el día de hoy.
sí puedes orar, realmente sí puedes hacerlo. Yo soy mucho de eso y a veces ando así de, ay Dios, y ya me pasó esto. Pero pues tú ayúdame esta semana, porque la verdad está bien dura. O sea, no tiene que ser una oración repetitiva o algo que salga de lo que tú ya conoces. O sea, a eso me refiero. Que tú puedes crear ese vínculo y esa relación con Dios a través de la oración y no es algo que sea sistematizado. ¿Qué más debemos crear? ¿Qué otro hábito? El ayuno. El ayuno es una acción para hacer nuestra relación más estrecha con Dios. Es un tiempo de fortalecimiento al espíritu en Él. A mí me encanta. Y saben, aquí en la iglesia, ahorita ya no lo hemos hecho, y yo creo que próximamente, y más ahora que ya lo mencioné, vamos a hacerlo. Me encanta muchísimo porque como iglesia o como grupo de la iglesia, tomamos estos tiempos de ayuno. Y no sé, a lo mejor en el mes, a cada persona toma un día del mes para ayunar. Entonces, si próximamente se hace, yo los animo e invito a que lo hagan, porque es un tiempo de fortalecimiento de nuestro espíritu en Él. Y yo creo que es algo muy bueno que nosotros comencemos a tener este nuevo hábito en Dios para que nuestra vida sea mejor. Puedes ponerle un enfoque específico a tu ayuno y eso es algo muy bueno que siempre te va a ayudar. Quiero que me acompañes a Mateo 6, del 16 al 18. También está un poco fuerte, la verdad. Y dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A mí me encanta porque obviamente a veces puedes tomar ayunos que sean mucho más prolongados, ¿no? Y puede ser que digas, ay no, me voy a morir de hambre, me va a pasar algo, pero no, eso no es cierto, porque realmente se está fortaleciendo tu espíritu en Dios y créanme que Él te da la fortaleza para que puedas tomar esos tiempos de ayuno. Como tercer punto de yo puse, por último debes de aprender a crear actitudes diferentes. La actitud es una postura y la actitud es la condición que dirige al comportamiento del hombre en cualquier situación de la vida. Mediante ella se refleja la intención y el propósito que tiene una persona al actuar. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y pueden afectar el entorno de las personas. Por eso es importante que el hombre tenga una buena actitud para garantizar una buena calidad de vida. Es importante que nosotros comencemos nuestro día con una actitud diferente. Saben, yo esta semana, si les soy sincera, tuve una semana difícil, ¿sí? ¿Se puede decir así? Tuve una semana difícil, con muchas pruebas en las que mi actitud iba a ser probada, obviamente, porque todo lo que yo diga, hoy ya lo comprendí, Dios lo va a probar. Si yo digo que yo amo a Dios y que yo permanezco en Él, pues Él me va a traer una prueba, y aunque suene como extraño, pero es verdad, Él va a probar que realmente yo voy a permanecer. Y en esta semana yo tuve que salir mucho de mi zona de confort, empezando por mi trabajo, ¿no? Donde a lo mejor me tocaba exponer a mí y tener que hablar enfrente de todos los de la empresa y de pronto a lo mejor recibir ahí te equivocaste o algo, ¿no? Puede ser. Entonces desde ahí tu actitud ya se está probando, porque Dios va a ver con qué actitud tú reaccionas ante cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de cosa que pueda acontecerte en tu vida diaria o en cada una de las cosas que tú hagas. Incluso las mamás, por ejemplo, que se quedan mucho en casa, pues también se prueba su actitud, ¿no? Porque a lo mejor y tienen muchas cosas que hacer, tienen muchos pendientes, pero siempre hay que ponerle una actitud distinta. Y yo sé que es una de las cosas más difíciles, porque decimos, ay, a esto yo no le quiero poner actitud, pero yo estoy segura que si le ponemos actitud, Dios nos recompensa y lo ve de una forma distinta.
Las actitudes se ven determinadas por las creencias, por las emociones y conductas anteriores. Por tanto, es importante renovar nuestras creencias, romper cadenas generacionales, sanar nuestros corazones y saber que no porque algo malo nos haya pasado, significa que siempre va a ser así. Está comprobado científicamente, esto lo saqué de un dato científico, en el que dice que obviamente nuestro cerebro se guía por este tipo de cuestiones. Entonces, tu cerebro ya tiene una actitud predispuesta para algo que ya te pasó. Entonces, a lo mejor, si te aconteció algo muy malo en el pasado y hoy vuelve a pasarte en tu vida, tu cerebro se va a activar y va a tener la misma actitud. A lo mejor puede ser miedo, puede ser enojo, puede ser una actitud que sabemos que no es muy buena. Entonces, tú tienes que empezar a romper con ese tipo de conductas y crear actitudes diferentes. Es importante que nosotros evitemos los resentimientos, los rencores, que hoy comencemos a perdonar y que creemos cosas distintas. Yo puse un ejemplo de una muela. A mí, ahora que ya voy mucho al dentista, porque voy mucho al dentista, me doy cuenta que es bien importantísimo. ¿Saben por qué? Porque tu muela a lo mejor puede tener un puntito negro así bien chiquitito. Chiquito. Y entonces cuando el odontólogo comienza a hacerle el zzz, te das cuenta que se va haciendo un hoyito más grande y luego más grande. Y resulta que ya toda la muela estaba infectada. Entonces imagínense ustedes cómo pasa con nuestro corazón. Que a lo mejor vas teniendo un resentimiento y dices, no pasa nada, ya, lo dejé. Y luego llega otra cosa que te hace enojar ahí y dices, bueno, ya no pasa nada. Bueno, al final se termina de contaminar todo y es bien difícil que podamos curarlo, que podamos sanarlo. A lo mejor se alcanza a salvar alguna parte. Yo ponía mucho este ejemplo porque a mí me tocó ponerme incrustaciones y esto porque ya no se pudo salvar nada de mi muela. Ya era esta parte en la que ya tenían que ponerla algo que cubriera ahí todo el hueco que quedó. Entonces digo, tenemos que aprender, iglesia, que nuestras actitudes deben tener una postura como la que Jesús hubiera tenido. A mí me encanta ahora que estoy teniendo estas clases en escuela avanzada, estoy viendo la vida de Cristo y me encanta porque Jesús es el claro ejemplo de cómo tenemos que dirigirnos en todo. Entonces, creo que cuando tenemos problemas o tenemos situaciones, a donde menos vamos es a la Biblia y es a donde más deberíamos de ir, porque ahí se encuentran las respuestas a todas las cosas que se nos pueden presentar en nuestro día a día. Así que yo les motivo a que puedan hoy analizarse y ver qué son aquellas actitudes que probablemente han estado teniendo y que comiencen a crear actitudes distintas. Vamos a Efesios 4, 31 al 32. Y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como para el Señor, y no para los hombres. No se trata de la recompensa que vamos a tener aquí, porque a lo mejor aquí ni siquiera nos van a reconocer lo que estamos haciendo o vamos a obtener algo que quisiéramos de la otra persona. Yo le puse: no podemos pedir perfección al hombre, porque solo Dios es perfecto. Entonces, hagamos las cosas como para Dios y no como para el que se encuentra a nuestro lado. Como punto número 3, yo puse: involúcrate en las actividades de la iglesia. Involucrar es hacerse partícipe de algo, es decir,
haz la unidad con tu iglesia. Yo sé que a veces se dificulta por esta cuestión de que cada uno tiene su empleo, yo también trabajo, tengo mis actividades, pero yo me he dado cuenta que realmente pasar tiempo en la iglesia para mí es bien lindo. Y es ese hogar, es ese lugar seguro, y yo lo he compartido muchas veces con mi familia, con ustedes en la oración, que para mí sí es así. Sí, es ese lugar en donde yo sé que puedo llegar y soy completamente libre y puedo experimentar paz en mi corazón, y vengo aquí y hacer la unidad de verdad es algo bien bonito. A mí me gusta mucho cuando salimos como con todos los chicos y no sé, vamos y tomamos un cafecito o comemos algo. Eso también es hacer la unidad como iglesia. En la iglesia siempre será necesaria la ayuda de los demás. Como iglesia nos alegramos cuando te haces parte de las actividades que realizamos, porque sabemos que eso ayuda a tu relación con Dios y recibes una bendición específica. Cada vez que tú vienes a la iglesia, a lo mejor no vas a ser bendecido igual que el que está al lado. O sea, me refiero a que Dios conoce tu necesidad y Él te bendice de formas distintas. Entonces, en Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Infórmate acerca de los ministerios que hay en tu iglesia. Como ya sabes, tus debilidades y fortalezas, en los puntos primeros que ya les había dado, piensa en qué lugar puede usarte Dios. Yo creo que Dios tiene preparado un lugar específico para cada uno en la iglesia. Eso es lo que yo creo. Si no tienes una respuesta inmediata, sé paciente y no dejes de servir. Ora y espera su dirección. Todos somos llamados para un ministerio. Por eso aquí le puse ojo. Todos tenemos el ministerio del evangelismo. O sea, todos tenemos que ir y compartir la palabra de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, créeme que sí hay chamba, sí tenemos que hacer cosas en la iglesia. No es como que nomás vengamos y digamos, pues yo espero hasta que Dios me llame a algún ministerio. No, ya lo tenemos todos como iglesia. Entonces, sabemos que está el ministerio del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Algunos son llamados a algo específico, pero en general todos tenemos el del evangelismo. Entonces, por ejemplo, ahora que vamos a hacer lo del evangelismo, no te quedes atrás, no te quedes fuera. Sé partícipe de cada una de las actividades que realizamos como iglesia. A mí me pasó algo muy lindo y importante para mí, porque, y también siento que es muy delicado, ¿no? Porque a lo mejor yo pues ya llevo como 8 años siendo cristiana, por ahí. Sí, voy a cumplir 23 años, ¿no? Empecé a los 15, sí, como casi 8 años. Entonces, llevo casi 8 años siendo cristiana, y a lo mejor yo veía cómo oraban por otros y cómo les decían, tú vas a tener este ministerio y tú vas a hacer esto, y veo esto en ti, ¿no? Como esa profecía en sus vidas. Y no era como que yo me desanimara, pero yo anhelaba en mi corazón algo así. O sea, yo decía, ¿y en qué momento llega Dios? Dios, mándame a alguien. Entonces yo decía, pues no sé, a veces sí puede aparecer eso en ti, ¿no? Como que dices, tiene que ser alguien muy especial o tiene que ser algo muy específico, y digo, pues no creo, porque yo creo que Dios tiene un propósito para todos, específicamente, y a todos nos ama. Pero sí es en su tiempo, entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Y hace como un mes y medio, vino el pastor Bernabé, que vamos a tener en lo de Sanidades y Milagros, y él por ahí dijo una palabra para mí. Entonces yo de repente decía, wow, pero esperé 8 años. Y yo dije, pues sí, Dios no es en mi tiempo. Y hoy que me lo da, digo, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo empiezo? Entonces, hablando ya con el pastor David, él decía, es una gran responsabilidad cuando vienen este tipo de palabras a tu vida, y entonces tú tienes que empezar a ser muy cuidadoso y tienes que empezar a ser dirigido por Dios únicamente. Pero yo decía, no te desanimes si hoy no ves algún ministerio en la iglesia que tú digas, ay, como que yo puedo servir ahí o no.
Realmente el hecho de que tú vengas a la iglesia y te dispongas a estar aquí, adorarle, eso de verdad que es bien importante. Y el hecho de que no dejes de hacerlo, e incluso en la palabra nos dice, ¿no?, que no dejemos de congregarnos, es otra de las cosas muy importantes por hacer. Entonces, acompáñame a Romanos 12, del 4 al 5. Y nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, todos, cada uno de ustedes son importantes en la iglesia, y todos tienen un propósito en especial. Lo único que necesitamos es pedir dirección a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo sirvo en mi iglesia? Y como punto número 4 y último, yo puse: relaciónate con personas que tengan la misma pasión por Jesús. Está comprobado científicamente que el entorno en el que nos movemos determina en quiénes nos convertimos. Yo puse aquí: piensa de esta forma, que somos arcilla, ¿no? Somos arcilla que toma forma de acuerdo al molde en el que se encuentra. Por tanto, sé sabio y rodéate de personas que amen a Dios con la misma intensidad que tú lo haces. Personas que te bendigan y personas que se preocupen los unos por los otros. Yo puse aquí: las personas que están en tu iglesia deberían de ser el principal círculo social de tu vida. Porque realmente es cierto. O sea, a veces decimos: no, yo tengo un buen de amigos y todos son bien buena onda, pero pues a lo mejor no conocen de Jesús. Entonces, no digo que las personas que no conocen de Jesús no está bien que seamos sus amigos, yo también tengo amigos, pero me refiero a que obviamente no van a estar en un mismo sentir en todas las situaciones que pasen en tu vida, y a lo mejor en alguna situación que estés pasando difícil no te van a dar el mejor consejo, o no va a ser la palabra más sabia que van a dar a tu vida. Entonces, relaciónate con aquellas personas que sepas que tienen esa misma visión y ese mismo anhelo por Jesús en ti. Acompáñenme a Eclesiastés 4, del 9 al 10. Y ahí nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Al menos yo considero que yo sí tengo amigos aquí en la iglesia. Y me encanta, porque yo sé que el día de mañana que yo tenga un problema, puedo venir con ellos y ellos van a poder darme un consejo sabio, un consejo que sea más de Dios y no tanto de algo de la carne o algo personal, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis hasta ahora. A mí me encanta la historia de el paralítico que sanó por la fe de sus amigos. Ya la he contado muchas veces, pero nunca me canso de hacerlo. La verdad no, porque eso es una muestra, es un claro ejemplo de que cuando nos rodeamos de las personas correctas, se pueden crear cosas completamente diferentes en nuestra vida. Y el destino es un destino de bendición. Y existe paz en nuestro corazón cuando estamos con personas que comparten esa misma pasión por Jesús. Entonces, no hay problemas, no hay discusiones. Como que todo se basa en esta parte de ir guiándonos y ir conociendo a Dios de una forma bien bonita. Entonces, yo hoy te animo a que realmente sigas estos pasos que te acabo de dar. ¿Los recordamos o sí se los aprendieron o no se los aprendieron? El número 1 fue: reconoce tu condición ante Dios. El número 2 fue: crea hábitos nuevos. El número 3 fue: involúcrate en las actividades de tu iglesia. Y el número 4 es: relaciónate con personas que tengan
la misma pasión por Jesús. Así que si tú crees que algo está faltándote para afirmar tu relación con Dios, hoy es el día perfecto para comenzar a hacerlo. Que Dios te bendiga.